¿Qué es el paradigma? Un paradigma nace a partir de una necesidad que el individuo posee, es decir, una forma de entender las cosas, de percibirlas, procesarlas en el cerebro y comprenderlas. Por ejemplo, ja, 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 mírenlo a mi padre, todo chunchito se lo ve vestido con esa ropa. Pues déjame, hijo, es mi forma de vestir. Nosotros los antiguos tenemos nuestras costumbres y tradiciones y sobre todo las formas en las que nos vestimos. Sí, claro, padre. En cambio, nosotros somos más modernos y nos enfocamos en la realidad en la que estamos viviendo. ¿Qué es un modelo? Un modelo es un punto de referencia que será útil buscar, buscar producirlo. Cuando una persona observa a otra y siente que le gustaría llegar hasta donde ella llegó a ser mucho más mejor que él. Por ejemplo, Juan, gracias a mi esfuerzo vine a comprar mi chocita y así poder darles un hogar a mi familia. Miguel, felicidades Juan, pero yo gracias a mi esfuerzo vine a la ciudad y me pude comprar un mini departamento. Una teoría da a entender que explica basándose a algunas imaginaciones o supuestos. Es aquella que nos dice por qué ocurre algo a través de pruebas y evidencias en lo que ha sucedido, lo que sucede o lo que probablemente sucederá. Por ejemplo, Pancha, según lo observado en nuestra realidad, muchas de las señoritas se visten como ellas quieren, ya no hacen caso a sus padres ni a sus madres, lo que les dicen que hagan o tienen que hacer. María, estás en lo cierto, Panchita. Ahora observamos esto. Imagínate que observaremos más adelante en transcurso del pasar del tiempo. ¿Qué es el currículo? El currículo es la manera eficaz de llevar a cabo una teoría pedagógica y ponerla en práctica en el aula o en una clase. Es el comunicador entre una teoría específica y la práctica de la enseñanza. Cada teoría pedagógica es distinta y por ello su plan de acción dentro del aula será diferente. La relación entre hominización y humanización con la educación. Procesos de humanización y hominización. Hominización, como concepto, da a entender que son todos los cambios físicos mediante la adaptación del cuerpo, como su desarrollo físico y mental, en el ambiente en el que sobrevivían de acuerdo a sus necesidades, y como importancia en el ámbito educativo da a entender que nos permite conocer y comprender cuáles y cómo se fueron dando todos los cambios físicos desde los primeros homínidos hasta llegar hasta Homo sapiens, lo que hoy en día somos. Y como principales características tenemos que disminuyó el vello de todo nuestro cuerpo. Nos fuimos adaptando a la bipedación. Se redujo el tamaño de nuestro cráneo. El cuerpo empezó a tomar una forma más delgada y se comunicaban a través de sus sonidos.
Humanización. Bueno, como concepto tenemos que da a entender es cuando los homínidos empezaron a tener cambios culturales que les permitieron adaptarse al medio al que les rodeaba. Y como importancia en el ámbito educativo tenemos que da a entender que nos muestra cómo el hombre poco a poco fueron desarrollando sus capacidades de pensar en función de sus necesidades, a socializar utilizando el lenguaje para comunicarse. Además, es la capacidad de pensar en nuestra inteligencia, comprender el proceso de la vida y poder adaptarse al medio ambiente a través del conocimiento, la tecnología y el pensamiento. Y como principales características tenemos que el desarrollo de su razonamiento, desarrollaron sentimientos y apego hacia otras personas, se comunicaban a través de gestos y el surgimiento de culturas y empezaron a enterrar sus muertos ellos mismos. Muchas gracias, profesora. Secuencia formativa número 6. La educación en la cultura egipcia. Paradigmas, teorías y modelos educativos. Bueno, según la cultura egipcia he logrado identificar un paradigma religioso. ¿Por qué religioso? Porque da a entender que se aprendía por gracia de los dioses, es decir, los estudiantes entraban en un rito litúrgico antes de iniciar el arte del aprendizaje o en otro aspecto importante era cuando un aprendiz de la clase media manifestaba su deseo de incursionar en el mundo de la medicina. Debía solicitar la venia del dios mediante un juramento de lealtad absoluta, a no relevar nunca los secretos de esta ciencia oculta, y de no cumplir con este juramento moral, era sentenciado a muerte. Bueno, y como teoría he logrado identificar una teoría constructivista. ¿Por qué constructivista? Porque da a entender que los hijos, aparte de la enseñanza que recibían por parte de sus superiores o personas mayores, también elaboraban nuevas cosas, como por ejemplo los jóvenes, al recibir la enseñanza por sus padres, la ponían en práctica. La escritura, copiando textos, utilizaban tablillas de madera recubiertas de yeso blanco, lo que permitían limpiar lo escrito y utilizar las tablillas. Únicamente los estudiantes de mayor edad podían utilizar el papiro. Bueno, como modelo he logrado identificar un modelo práctico. ¿Por qué práctico? Porque los jóvenes, al recibir la enseñanza por sus padres, la ponían en práctica, ya sea en la escritura, copiando textos. Secuencia formativa número 7. La, la educación en la cultura inca. Paradigmas, teorías y modelos educativos. Bueno, según la cultura inca, he logrado identificar un paradigma equitativo. ¿Por qué equitativo? Porque los hijos de las noblezas tenían una educación formal, yachaywasi, por parte de los amautas y los preparaban para que un futuro tengan el cargo de sus padres, mientras que los hijos de las familias de bajos recursos, su educación era brindada por los padres, que era a realizar las labores de de las mismas construcciones, ya sea en la ganadería, agricultura o entre otras. Y como teoría he logrado identificar una teoría constructivista. ¿Por qué constructivista? Porque los hijos, aparte de la enseñanza que recibían por parte de sus superiores o personas mayores,
también elaboraban nuevas cosas, como por ejemplo los hijos de las familias pobres, aparte de aprender las cosas que hacían sus padres, ellos también construían algo nuevo. Y como modelo he logrado identificar un modelo práctico. ¿Por qué práctico? Porque se desenvolvió sin escuelas organizadas, sin administración ni legislación concreta y sin maestros profesionales, orientada a la enseñanza y aprendizaje de las destrezas de la vida cotidiana. Una educación sustentada en la imitación y la práctica, ya sea en un aprender haciendo y practicando, aprender a vivir y viviendo. Bueno, y también he logrado identificar otro paradigma que es el paradigma sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque en la escuela Yachaywasi, Casa del Saber, era donde los amautas, que quiere decir que eran los sabios, enseñaban a los hijos de los nobles tres principales fundamentos, que era el hablar bien, criar bien y gobernar bien. Además, no se realizaba escritura, sino ellos tenían que memorizar lo que les enseñaban. Y como teoría he logrado identificar una teoría cognitiva. ¿Por qué? Porque en la cultura inca sabían perfectamente qué tipo de personas querían tener por ello. Sistematizaron enfáticamente la educación. Además, los encargados de la actividad educadora eran los amautas. Y como modelo he logrado identificar un modelo práctico. ¿Por qué práctico? Porque los jóvenes tenían desde su niñez una educación práctica que les permitiera cumplir sus funciones diarias, como ya sea en la siembra, cosecha y lucha. Muchas gracias, profesor.